buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me encanta el fondo que te has puesto. Está chulísimo. Gracias. Bueno, pues mira, yo os presento, este es Moisés. Él es especialista en inteligencia artificial, colabora con los GDG de Google y lo que vamos a hacer hoy va a ser darnos una charla sobre inteligencia artificial adaptada a vuestro nivel. ¿De acuerdo? Pues si te parece bien, Moisés, primero muchas gracias por participar, por colaborar con nosotros y te dejo con ellos. Espera, Un placer. que capture, que comparta la Vale. pantalla para que yo lo ponga. Vale, vamos a ver si salimos. Creo que podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, vemos tu pantalla perfectamente. Perfecto. Ahora estamos Pues capturando nada. tu pantalla para emitirla. Todo perfecto, puedes comenzar cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y encantado de conoceros a todos. Pues yo soy Moisés Martínez, por si queréis saber un poco más de mí. Este soy yo, ¿vale? Soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y me encargo de construir elementos con inteligencia artificial. Y además, pues colaboro con Google en diferentes iniciativas, pues para poder llevar la IA un poco a todo el mundo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues voy a intentar contaros muy rápido qué hace la IA, cómo funciona y qué hacemos con ella. De manera súper sencilla. Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero la IA al final no es ni más ni menos que un conjunto de reglas de programación que cuando empezamos a construirla hace unos 90 años aproximadamente, lo que hacíamos es que creábamos nosotros las propias reglas. Los expertos en IA o los expertos en comportamiento definían las reglas, identificaban los datos y creaban un programa que era capaz de generar una respuesta. Algo así. Si queríamos construir un sistema que identificara dentro de una imagen animales, por ejemplo, como un gato, definíamos exactamente cuáles eran las reglas que el sistema tenía que revisar y entonces empezaba a hacer la identificación. Pero claro, ¿qué es lo que ocurría? Que con esas reglas que los humanos podíamos identificar, casi todo pues parecía parecer un gato. Un león, un gato de peluche, un gato robótico, todo parecía un gato. Y entonces eso realmente era simplemente un poco de programación. Entonces, unos años después, decidimos cambiar la forma la forma en la que trabajaban estos sistemas. Introducimos algo que llamamos el aprendizaje automático, que es conseguir que las máquinas no aprendan, sino que identifiquen reglas comunes. Es decir, identifican, pues, por ejemplo, el color de pelo o identifican, por ejemplo, el tamaño de las orejas. Y lo hacen simplemente viendo la información. Por lo que cambiamos la forma en la que construíamos esas inteligencias artificiales o esos programas. Y en vez de darle las reglas, lo que hacíamos era darle los datos, es decir, la información sobre lo que queríamos hacer y la respuesta que un humano tomaría con esa información. Y entonces el sistema era capaz de empezar a construirse las propias reglas. Y esas reglas, cuando las empaquetábamos, las poníamos así todas juntas en un bloque, creábamos lo que se llama un modelo. Bueno, todo eso que utilizáis actualmente, Gemini, ChatGPT, Claude, Cursor, todos esos sistemas basados en IA son modelos que tienen una serie de reglas que se han construido de manera automática utilizando nuestra información, es decir, lo que los humanos hemos hecho en el pasado. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo lo hacemos? Pues un poco como esto. Construimos una especie de pequeñas cajitas o capas donde definimos fórmulas matemáticas, esas que aprendéis en matemáticas, esas f de x igual a y, que lo que nos permiten es identificar desde una perspectiva matemática, porque las máquinas, la inteligencia artificial piensa con números o hace algo parecido a calcular cosas con números y nosotros decimos que piensa, lo que hace es configurar todas esas cajitas con unos números específicos que le permiten identificar correctamente cada elemento. Y, por ejemplo, podemos crear cosas como sistemas que, dándole una foto, pues os encuentran dónde podéis comprar esos zapatos o esas zapatillas. Y claro, ¿qué más cosas podemos hacer con la IA? Pues ahora la IA prácticamente puede hacer un montón de cosas. Es capaz de cambiar la realidad, es capaz de coger una imagen y transformarla en otra cosa. O es incluso capaz de manipular en tiempo real un vídeo o una foto. Todo esto que hacéis en Instagram con los filtros es inteligencia artificial, ya que nos permite de alguna manera cambiar la realidad que enseñamos a otros. O incluso podemos modificar cómo funciona un juego en tiempo real, o podemos incluso generar parte del juego. Muchos de esos mundos en los que jugáis ahora mismo se construyen con inteligencia artificial, ya que la IA nos permite ir mucho más rápido. O incluso simular entornos reales, como para un robot. O incluso generar una táctica en tiempo real. Es decir, hacer que, por ejemplo, un conjunto de agentes chiquititos, cada uno de esos jugadores o NPCs, sean capaces de tomar decisiones coordinadas. O podemos, de alguna manera,
extraer toda la información que queramos del mundo. Ahora hay miles de cámaras que están analizando el mundo y recogiendo información para poder mejorar la forma en la que vivimos. O incluso podemos hacer que un coche conduzca solo. Esto que veis aquí es una visión real de un Waymo, uno de los coches que tiene Google, que ahora podéis coger si viajáis a Londres o a Estados Unidos para viajar sin conductor de un punto a otro en una ciudad. O incluso podemos ya hacer que las fábricas interactúen de manera sola. Es decir, son capaces de ir construyendo esos teléfonos móviles que tenéis todos encima de la mesa o en el bolsillo ahora mismo y detectar si está bien construido o no, si hay algún tipo de error. Algo que los humanos no hacemos del todo bien, porque no estamos hechos para eso. O incluso podemos analizar cómo funciona una fábrica de manera totalmente precisa y ver dónde podemos mejorar algo los humanos o controlar el tráfico y gestionar el tráfico de una gran ciudad. O incluso hacer que una máquina interactúe con nosotros con sus limitaciones. Por ejemplo, utilizar un robot que recoge la basura de un edificio y la deposita en el correspondiente cubo. O utilizar el copilot. Por ejemplo, permitir que nuestro propio coche, ya no un taxi, conduzca para nosotros en un entorno real. O incluso tenemos máquinas como estas que son capaces de hacer cualquier cosa. Como veis, el vehículo es capaz de... creo que se me ha quedado allí, bloqueado. Es capaz de conducir solo. Y la información que veis a vuestra derecha es la información que el vehículo, en este caso la inteligencia artificial, está utilizando para poder hacer que el coche se mueva de manera sola. A ver si me genera la siguiente. O incluso podéis, de alguna manera, mejorar el sistema de producción de una fábrica. ¿Nunca os habéis preguntado por qué? ¿Nunca os habéis preguntado por qué Amazon os lleva los paquetes en un día a vuestra casa? Pues principalmente porque es capaz de gestionarlo con robots que ayudan a los humanos, no que los sustituyen. Estos robots que veis aquí, tan grandes, transportan algo así como unas estanterías donde los humanos son capaces de coger el producto que habéis pedido y meterlo en la caja que os va a llegar a vuestra casa, de manera muy sencilla. O incluso... A ver, esto de los vídeos... O incluso tenemos robots que son capaces ya de interactuar con el mundo real de manera totalmente eficiente. Este que veis aquí es un robot de la compañía Boston Dynamics que es capaz de interactuar con el mundo utilizando simplemente los sensores que tiene distribuidos por su estructura corporal. Y de esa manera puede resolver tareas de forma similar a como lo haría un humano. Como veis, puede hacer muchas de las cosas que hacemos los humanos. Interactuar, moverse, cambiar su postura, incluso bailar. Y todo esto es lo que podemos o intentamos hacer con la IA. Pero claro, ¿cómo funciona la IA? ¿Qué es lo que hace realmente? Bueno, pues la IA no es ni más ni menos que una máquina, no es algo que piense. Y los principales sistemas de IA que utilizáis actualmente son los modelos de lenguaje. Todo esto que usáis dentro de ChatGPT o de Claude o de Gemini o de Cursor o de todas esas IA que ahora están de moda, lo único que hacen es transformar la información. Cogen la información que vosotros le proporcionáis por la caja de texto o mediante una imagen o mediante un fragmento de audio y lo único que hacen es transformarla a otro tipo de información. Y claro, en las transformaciones se pierde información y la IA la llena con sus huecos. ¿Y qué es exactamente lo que hace esto? ¿O cómo funciona realmente? Bueno, los modelos de IA generativa, es decir, todo lo que usamos actualmente, pues para mejorar, para hacer nuestros ejercicios de clase, para entender cómo funciona una fórmula, funcionan con estas dos cajas que tenéis aquí. Bueno, los actuales solo utilizan esta última de aquí, la amarilla. Lo que hacemos normalmente es transformar la información y volverla a transformar entre el humano, que es lo que está fuera de la caja azul, y la máquina. Nosotros normalmente le damos un input. Imaginar que quiero traducir, tengo deberes de francés y quiero traducirlos para ver cómo sería la salida, solo por saber o no por rellenar los huecos del ejercicio. Entonces, lo que hago es que tengo un codificador que coge esta información humana, es decir, la que nosotros escribimos, y la transforma. Y a continuación, esa información que ha sido transformada a un lenguaje que la máquina puede entender, que son números, después lo vuelve a transformar
desde ese lenguaje máquina al lenguaje que utilizamos los humanos. ¿Y cómo hace esa transformación? Bueno, de manera muy sencilla. Tiene como una serie de capas donde va extrayendo información para intentar entender qué es lo que significa esto. Intenta entender el idioma, intenta entender el texto, intenta entender a quién se refiere, intenta entender cuál es el resultado que tú esperas. Y una vez que ha conseguido extraer toda esa información, ha conseguido transformarla en información que la máquina puede entender, la empieza a transformar de nuevo en información que los humanos podemos entender. Coge todos esos números y los lanza para poder generar un resultado que los humanos entendemos. Pero claro, ¿cómo elige qué es lo que tiene que hacer? La máquina no sabe traducir, no es una entidad, no es como nosotros que pensamos o razonamos. La máquina es un poco más sencilla. Lo único que aplica son operaciones matemáticas y se basa en lo que ha aprendido de los humanos. Es decir, si nosotros hablamos de una manera, la máquina va a hablar exactamente de esa manera, porque lo que ha hecho es imitarnos. Y para poder imitarnos, usa esta tecnología que tenemos aquí. Codifica la información, como os he dicho, la normaliza, añade cosas y luego genera el resultado. ¿Y qué es exactamente esto? Bueno, pues esto, aunque no lo creáis, son un montón de operaciones matemáticas que identifican cuáles son las palabras que más veces decimos los humanos. Normalmente los humanos hablamos de una manera específica, pues las máquinas aprenden a imitarnos, hacen algo parecido a lo que nosotros hacemos. Por decirlo de alguna manera, buscan entre toda la información que tienen y encuentran la que más veces hemos dicho los humanos. Es decir, trabajan como el buscador de Google. Lo que hacen es que lanzan una consulta, que es, por decirlo de alguna manera, la frase o el texto o el contenido, la imagen, el audio que nosotros le hemos pasado, buscan dentro de su conocimiento, es decir, toda esa información que han ido grabando dentro de su estructura y seleccionan una serie de posibles opciones. Y en base a una clave, que normalmente es algo que les dice cómo de importante o cómo de común es esa palabra o esa frase, son capaces de generar el resultado. Es decir, algo como esto que veis aquí. Son más o menos como unos pequeños sistemas probabilísticos o estocásticos que se basan en lo que han aprendido. Y esto tiene un problema. Si algo no lo han aprendido, nunca nos van a dar el resultado. O, en el mejor de los casos, nos van a engañar. Van a introducir información falsa que se parece mucho a la que debería salir, pero que normalmente no es correcta. ¿Y por qué funcionan así? Porque al final no son capaces de decidir si la información es correcta o incorrecta. Y cuando nosotros les hacemos una pregunta, lo que hacen es que buscan entre todas las posibles opciones que se parecen a esa pregunta o que son iguales, porque a lo mejor sí que son capaces de encontrar la respuesta correcta, y en base a eso nos dan la que más probabilidad tiene de haber sido utilizada por un humano. Y esto a veces incluso no es del todo correcto, ya que puede que el humano o los humanos que han usado esa información muchas veces la hayan usado de manera incorrecta. Pues al final, nuestras máquinas inteligentes lo único que hacen es imitarnos y aprender de lo que nosotros hemos hecho normalmente. Por eso utilizan grandísimas cantidades de datos, todos esos datos que vosotros habéis ido generando en Internet, en las redes sociales o en cualquier otro tipo de entorno donde introducís imágenes, vídeos, audios, textos, y en base a esa información han aprendido de todos nosotros a generar algo parecido. Y por eso sus resultados parecen humanos. ¿Y por qué hemos entrenado o estamos entrenando a las máquinas para hacer eso? Pues para hacer cosas como estas que vais a ver aquí. Esto es probablemente lo más complejo. No sé si se ve el vídeo. No sé si ha saltado. No, creo que no ha saltado. Esto que veis aquí es un uso de la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial sea capaz de identificar cómo resolver problemas complejos ayudando a los humanos, donde lo que hacemos es interactuar de manera conjunta con una IA que tiene formas de trabajar con nosotros, que tiene una serie de brazos robóticos. La IA tiene unas cámaras con las que recoge información, igual que vosotros le mandáis a ChatGPT una foto o a Gemini o a Nano Banana, cualquiera de esas IAs, y en base a esa IA hace cosas similares a las que haría un humano, porque ha aprendido a hacer exactamente lo mismo que haría un humano.
pero con algo más de precisión, ya que la IA es extremadamente precisa. No es como nosotros, está construida para ser precisa. Como veis, aquí va a ser capaz de crear de manera súper sencilla algo que probablemente muchos de nosotros no somos capaces de hacer, y es crear un pequeño elemento mediante papiroflexia con muchísima precisión, ya que la forma en la que la hemos construido pues nos permite hacer esto. Pero claro, también puede hacer muchas otras cosas. Es capaz de incluso identificar cuál es el elemento más probable. Si queremos que el robot coloque el mismo valor que tiene el dado verde en el dado rojo, pues es capaz de identificarlo y en base a las probabilidades que tiene dentro, es capaz de seleccionar. Claro, esto implica que la IA lo único que hace es imitarnos. Y si no es capaz de encontrar un ejemplo exactamente igual, utiliza uno muy parecido, que muchas veces es incorrecto, porque no tiene toda la información del mundo. Y esto es, de forma sencilla, una pequeña explicación de cómo funciona la inteligencia artificial. Ay, no me deja ir a la siguiente. Y para finalizar, os voy a dejar la frase de alguien bastante famoso. Seguro que muchos de vosotros no lo conocéis, pero casi todos tenéis el dispositivo que le ayudó a diseñar y a construir en Apple, el iPhone. Este investigador en ciencias de la computación hace unas semanas dijo que la IA no piensa, que simplemente coge cosas de muchos lugares y las pone juntas para que parezca que son correctas, pero realmente no hace nada que se parezca a inteligencia y mucho menos artificial. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado y que os haya llamado la atención. No sé si tenemos preguntas o cómo funciona ahora, Ginés, discúlpame. ¿Vale? ¿Os ha gustado? Bueno, pues como veis, es Moisés. Muchísimas gracias, Moisés. Es una introducción a la inteligencia artificial, pero lo que habéis visto, la verdad es que de los temas más interesantes. Pues muchísimas gracias, Moisés. Un abrazo y gracias por todo.